Jungle. Audio Jungle. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Ok, sí, vamos a empezar por acá. Recuerda que la clase anterior fue una clase completita de diagramas de Bode que estuvimos trabajando. Esto aquí. ¿Qué es esto? Y habíamos quedado que vamos a comenzar la clase de hoy con este ejercicio, la interpretación de cómo resolver de un diagrama la respuesta de fase o la respuesta de la función de transferencia, la función de respuesta en frecuencia, perdón. Okay. La idea de esto es, digamos, que poder saber leer, detenerlo, vean que es igual una función aproximada. De hecho, esto solo se puede hacer de funciones aproximadas, porque de una función real, conociéndola de magnitud, no es tan fácil sacarla de fase. Entonces, conociendo la función aproximada, como en este caso, la idea es cómo hago para sacar la función h de j omega, que recuerden que esta función tiene una función de respuesta de magnitud acompañada de la respuesta de fase. Digamos, llamémoslo así, phi de omega. Esta función h de j omega es la que está graficada aquí, pero digamos está graficada con un 20 logaritmo en base de 10 de esta función. Profe, ¿usted está compartiendo pantalla? Ah, sí, creo que falta eso. Perdón, muchachos, yo creo que ya me están viendo. Uy, sí. Ahora creo que sí. Pero bueno, vale. Teníamos era que el ejercicio que vamos a empezar hoy era el que habíamos visto que al final de la clase pasada. Yo tengo una función de respuesta de magnitud y de aquí la idea es entonces, digamos, de esta función, si yo conozco la respuesta de magnitud, si yo puedo completar la información de la respuesta de fase y completar ya la función de respuesta en frecuencia, que es la que nosotros siempre lo hemos hecho al revés, lo que hicimos las clases anteriores. Conocemos h de j, h, hoy vengo en la clase de la mañana, vimos puro Fourier y otras cosas, y todavía vengo con el j. H de omega, y a esta función entonces ver si le graficábamos el de fase y el de magnitud, ambas gráficas. Ahora, aquí se basa en si uno tiene el gráfico sumado como esa de color rojo, y si uno sabe cómo fue que se hacen la suma de los gráficos, tratar de echar como pasitos hacia atrás de cómo funcionó, digamos, de qué sería lo que tuvo que haber existido para sumar y dar eso. Por ejemplo, hay que sacar, digamos, de lo que hay que empezar a sacar es, sobre todo son pendientes. Vean que, por ejemplo, aquí yo tengo una línea, y esta es la línea que me define esta, digamos, esta parte. Es importante saber la pendiente de esta. Hay que sacar también la pendiente de esta otra. Es que estoy haciéndolo mal. Esto es así. Ahí. Entonces tengo esas dos para sacar pendientes y después, bueno, valor de cero. De hecho, esas pendientes es quizás el primer paso que hay que sacar.
Recuerden que para sacar pendientes yo tengo que ver cuánto cambia en una década, porque así es como se definen. Nosotros lo buscamos por cambios en décadas. Vean que aquí, quizás digamos la segunda está un poco más sencillo. Vean que aquí, en una década, que digamos que aquí tendríamos una década. Voy a ponerlo en otro color. Acá. Ah, todo se cambió. ¿Cómo hago esa? Ahí. Azul. Ok. Si esta función, si este tiene un ancho de una década, me interesaría ver cuánto cambia de ahí en altura, en ganancia de decibeles. Entonces, de aquí es un poco, digamos, visualizar. Vean que aquí, de este punto a este punto, tengo más o menos, así, porque lo estoy, igual sigue siendo aproximado porque lo estoy viendo a la gráfica. Tengo digamos, dos celdas de 20 decibeles. Entonces, más o menos, ahí lo que estamos viendo es que esto tiene menos 40 decibeles por década. Recuerden que estas pendientes siempre son múltiplos de 20. Entonces no es difícil, digamos, no es como que no vaya a llegar a decir, es que esto tiene menos 39 decibeles por década. Sino que cuando uno hace gráficas, todo se va en funciones de múltiplos de 20, positivo o negativo. Luego, esta otra pendiente, de este otro lado, podríamos ver si nos podemos ajustar por acá con algo que nos funcione igual. Entonces, yo podría tal vez poner este punto y una década después, que es más o menos esta. Vean que exactamente, yo creo que aquí pasa un poquito que esta línea está un poquito baja. Creo que anda como por ahí. Pero si uno analiza cuánto sube acá, que es este delta, recuerden que lo mismo, esto va a ser en múltiplos de 20, entonces aquí lo que tengo es un escalón de 20 decibeles. Entonces esta recta de aquí, lo que tendría es más bien 20 decibeles positivos por década. Ok, y ahí tengo esas dos pendientes. Ahora, me interesa es cómo manejar este inicio. Recuerden que este es el punto donde empezábamos el inicio de la gráfica. Vean que este dice que tiene 40 decibeles. En la frecuencia, 10 a la menos 1, la ganancia de la función es de 40 decibeles. De todas las funciones, de los factores que uno grafica, recuerdan que polos y ceros, digamos, los polos siempre vienen así, donde siempre empiezan en 0 decibeles. Esto es una gráfica de un polo. La gráfica de un 0, digamos, empieza así. Y que eso, digamos, es en las frecuencias de quiebre. Entonces aquí siempre es 0 decibeles. De las demás gráficas, ¿cuáles son las gráficas que en frecuencias bajas pueden tener una ganancia distinta de 0? Podríamos tener frecuencias, ganancias de funciones de este tipo. Que aquí esto era en un radián. Que estos son los ceros en el origen. Que vean que los ceros en el origen de la frecuencia 1 para atrás va a tener ganancias, digamos, decibeles negativos. Digamos, los decibeles que voy a tener aquí van a ser menores a 0. Porque exactamente estos, si estos son los ceros en el origen, y los otros que podríamos tener es los polos en el origen. Los polos en el origen, en la frecuencia de 1, y estos serían polos en el origen. Correcto. Ahora, vean que de las frecuencias menores a 1, las ganancias de los polos en el origen son mayores a 0. Son positivas. Y la otra es tener una ganancia constante. Que esta ganancia constante me dé aquí un X decibeles. Y que ese X decibeles sería para todas las frecuencias. Aquí usted tiene que empezar una ganancia constante. Ok. Si tuviésemos, vean aquí el detalle, si tuviésemos un 0 en el origen, que me dé aquí una ganancia X, sería negativa, entonces no calza mucho con este.
porque ve que son 40 decibeles positivos el valor inicial. Ahora, el polo en el origen podría calzar. Digamos que uno podría pensar de que un polo en el origen, vean que aquí está, este sería 10 a la 1. O sea, esto es un radian acá. Y tiene que pasar por este punto. Entonces uno podría decir, quizás uno podría haber tenido aquí una gráfica, un factor, porque realmente aquí lo que estamos es como jugando al detective qué factores conforman la función. Entonces vean que uno puede tener aquí una gráfica que pase ahí y que si es de orden 1, el 0 pasa por ahí, digamos, tendría 20 decibeles, si es de orden 2 tendría 40. Entonces ven que uno podría sospechar de que esto puede darme los 40 decibeles. Porque entonces al sumarlos, los polos y los ceros, y este polo en el origen me daría 40 decibeles al inicio. Pero no es digamos, ese factor no me sirve porque solo cumple ese cero en el origen, solo cumple esta ganancia. Si lo pusiera a la hora de sumar, vamos a ver, si lo agrego a la hora de sumar, no tendría equivalente 0 decibeles por década, que es lo que ven acá, que aquí lo que me está diciendo es que todas las funciones se sumaron y la pendiente equivalente fueron 0 decibeles por década. Entonces uno de aquí, de los factores que existen, es donde uno dice, ok, en este caso el único que me sirve para dar esos 40 decibeles es que tengo una ganancia fija. Entonces esa ganancia fija uno dice, ok, son 40 decibeles. ¿Cómo sabría yo cuál es el valor de K que necesito? Despejo de aquí, ¿qué valor tendría que incorporar aquí en ganancia para que me den 40 decibeles? Entonces, digamos, uno de ahí despeja, digamos, una ecuación, lo puede poner de la forma que sea, y se da cuenta Vamos, una forma de despejar esto podría ser, bueno, 40 lo paso a dividir el 20. Esto me da un 2 y esto sería 10 a la 2. Y K entonces ya me da que 100. Entonces, si la función tiene 100 de ganancia normal, me daría 40 decibeles por década. Entonces, de aquí, digamos, lo que estoy haciendo es tratando de construir la función h de j omega. O estamos interpretando de que necesita tener una ganancia constante de 100. Ahora, este término que pusimos aquí, que era como un supuesto, no lo necesitaría, no lo tiene. ¿Ok? Ese no lo tiene. Ahora, si después de 40 sigue en 0, significa que esta función lo que tiene son polos y ceros nada más de ahí en adelante, simples o dobles. Ahora, vean que dónde se da el quiebre, vamos a ver aquí dónde tenemos el primer quiebre. Que eran los quiebres es donde yo defino sumas. Vean que en esta frecuencia es donde hay un quiebre. Esa frecuencia sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí hay una frecuencia, omega igual a 5. Si a partir de ahí tengo 20 decibeles, de todos los factores, ¿qué significaría o cuál de todos me daría una ganancia de 20 decibeles en 5 radianes? Entonces eso es lo que uno dice, ok, esto era exactamente lo que hacen los ceros cuando nosotros los graficábamos. Sería un cero que tenga la frecuencia de corte en 5 radianes. Ahora, vean que hay dos frecuencias de quiebre más. Hay una frecuencia de quiebre aquí en 10 y hay otra frecuencia que también es de quiebre aquí en 100. Vean que en 10 los 20 decibeles que llevábamos de ganancia se perdieron porque ahora sigue 0 decibeles. Y recuerdan que un 0 aquí sigue y sigue y sigue. Un 0 dando 20 decibeles por década.
Entonces tiene que haber, en la frecuencia que está ahí, que es 10 radianes, tiene que haber un polo que me dé menos 20 decibeles para que cuando se suma el polo y el cero de 0 decibeles por década. Entonces uno de ahí dice, ok, ahí tiene que haber un polo que tiene que estar exactamente en la frecuencia de 10 radianes, para que entonces a partir de 10, a la hora de sumarlo, me dé 0. Y después, vean que aquí, a partir de la frecuencia de 100, aparece una ganancia de menos 40. Entonces, aparte de estos dos que ya estaban en la suma, tendría que haber un polo doble, porque para que me dé 2 veces menos 20, significa que necesito que en este punto aparezca un polo con frecuencia de quiebre en 100 y que sea doble, para que ese polo me aporte una ganancia de menos 40 decibeles. Y de ahí estaríamos con la función, excepto por un detalle, que ya les digo cuál es. Hay algo que no se puede determinar. Ahí, ¿qué pasó aquí? Ahí. Lo voy a poner en rojo para que se vea muy bien. Esto que está aquí, ese más o menos no se puede determinar, porque si ustedes, digamos, si le ponen más, es una función, y si le ponen menos, es otra. Cambian, o sea, ese menos ya hace que no sean las mismas funciones de respuesta en frecuencia. Recuerden que ese menos no afecta la respuesta de magnitud. Ese menos lo que aportaría, un menos 1 en la respuesta de fase, lo que hace es darme 180 de grados fijos de fase. Suma la función de fase de aquí abajo. Como yo no tengo en este caso la función de fase abajo, yo no puedo saber si era negativo y tenía un ángulo de 180 o si era positivo y tenía un ángulo de 0. Entonces, si yo no conozco la de fase, de la de fase yo no puedo sacar las funciones del signo de la ganancia, pero puedo sacar el resto de la función. Entonces, digamos, esa es la limitante. Si uno tiene ambas, ya saca todo. De hecho, ven que aquí uno podría dibujar eso, si uno quisiera dibujar la de fase, pero no podría saber si tendríamos que poner 180 o 0 grados. Tendrían que decírmelo, o sí, tendrían que decírmelo implícito, de que la ganancia de la función tiene ganancia negativa. Básicamente esto es que K sea menor a 0 o que K sea mayor a 0. Y así sería, digamos, como se tiene que manejar si uno tiene la gráfica y separada. Solo conocer la magnitud y sacar dentro de la función. No sé si tienen alguna pregunta con esta parte. Ahí. Profe, ¿podría repetir rápidamente de dónde salió el 100 del numerador, por favor? El 100 es de la... pero eso fue todo el inicio. El 100 es de aquí, ¿verdad? Del cálculo, pero no sé si entendió por qué yo escogí eso, ¿verdad? O sea, ¿sí entendiste el 40? ¿O el 40 tampoco? Más o menos, más o menos. Nada más como ese, los demás factores sí los entendí, nada más fue como ese arranque ahí que me Es quedó como que mismo. el punto por eso hay que manejar muy bien Bode, porque hay que manejar todos los factores, para poder de todos empezar a discernir cuál sí y cuál no. Entonces, vamos a ver algo acá. De hecho, yo creo que lo más difícil es eso, el resto no es difícil. Realmente, ya cuando uno lo ve, vamos a ver. Puedo abrir el formulario. Está embotado. Aquí.
El gran detalle es que usted lo que tiene es como una cajita de Legos. ¿Cuáles son los Legos? Es todas las funciones, los factores que están aquí. Yo tengo que buscar qué de lo que tengo en esa tabla necesito para que me dé esta función. Entonces es pensar hacia atrás. Por eso si uno sabe dibujar, que es ir de izquierda a derecha, aquí el gran detalle es cómo hago para verlo de derecha a izquierda. Esa es la idea. Entonces yo tengo que ver de todos estos factores posibles, cuáles necesito para construir una función que me dé esta gráfica. Digamos, primer paso que uno, digamos, tiene que manejar es ver cómo son las partes que tienen pendientes. Ok, eso sí. Y sacar esas pendientes. La mejor forma es tirando líneas largas para poder, digamos, verlo como más fácil por décadas. Pero sacar esas pendientes. Luego, el gran dilema siempre va a ser al inicio. Cómo manejar qué tengo para que me genere el comportamiento de entrada. Aquí de entrada lo que tengo es que la ganancia en esta frecuencia son 40 decibeles. Y además de que después de eso la pendiente es de 0 decibeles por década. Tengo que encajar en eso. Entonces tengo que buscar del otro lado qué me sirve para que me encaje con eso. Entonces, un polo como este, no, porque vean que aquí esto siempre empieza con 0 decibeles. Un 0 tampoco, porque no me puede aportar, digamos, 0 decibeles en esta parte. O sea, al inicio, y no puedo llegar a 40, necesito algo que me lo dé. Este me da más bien ganancias negativas. De 1 hacia atrás me da ganancias negativas. Entonces, no, ¿cómo va a llegar a 40 con algo que me da ganancias negativas? Este puede ser, porque este puede llegar a tener los 40 decibeles. Lo único es que no solo tengo que cumplir que me dé 40, sino que tiene que cumplir con que me siga en pendiente de 0 decibeles. Entonces ya por ahí, si uno ve, el razonar es que el lograr esos 0 decibeles, esta función tampoco me encaja. Y que sean cuadráticos, es lo mismo que lo simple, nada más que más pendiente. Entonces, cuando empiezan así rectos y con una ganancia, significa que hay algún factor de ganancia constante que ocupo. Las funciones de transferencia, la ecuación estándar, yo lo que ando buscando es qué tengo de esa ecuación. Vamos a ver. Entonces la pregunta aquí es, como me parece que necesito esa ganancia, entonces ¿cuánto vale esa ganancia? Porque yo la pregunta es, necesito quién es esta función. ¿Cómo es esta ganancia? Nosotros cuando graficamos, la gráfica de esa parte es, para esos 40 decibeles, necesito saber qué ganancia acá me da una ganancia en decibeles de 40. Entonces de ahí es donde hicimos el despeje y digamos que los 40 dividido entre 20, log de 10 de la magnitud de K, y que esto es 10 elevado a la 2 es igual a K. Realmente es K magnitud, entonces de ahí es donde uno no sabe el signo de K, no puede saber si K es más menos 100, por lo que hace falta que no conozco el signo de la ganancia, ni conozco la fase para sacarlo de ahí. Entonces ese 100 viene de ahí. Pero esto podría ser muy distinto para otros gráficos. No siempre los gráficos empiezan en 0 al inicio. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un gráfico. Ya, es otro ejercicio y es parte de las, bueno, no infinitas, pero de las muchísimas variables que podríamos tener de que el gráfico sea, no sea así, al inicio. Entonces, con un gráfico así al inicio y que, no sé, por poner un... Ese podría ser uno. Ven que ahí estoy poniendo otra función. Con esa otra función, las cosas son muy diferentes a la primera, porque no puedo usar una ganancia constante así de fácil, porque tengo que trabajar con que aquí hay una pendiente.
Vea que esta pendiente, yo así como la puse, es de menos 40 decibeles por década al inicio. Para lograr menos 40 decibeles por década, y vea que aquí, justo aquí en la frecuencia de 1, la función vale 0. Es exactamente lo que logra hacer eso, es como un polo en el origen, que sería entonces el factor de aquí. Y un polo en el origen puede llegar a valer 40 decibeles si es de orden 2. Entonces ven que ahí más bien ya estaría diciendo que la función no sé cómo fue eso. Esa función, para poder lograr esa ganancia, pero luego tener una pendiente de menos 40 decibeles, no es una ganancia acá, como la que acabamos de calcular, sino más bien una ganancia de un polo en el origen de orden 2. Luego, vean que aquí aparece 0 decibeles. ¿Cómo lograríamos un 0 decibeles? De todos los factores necesito uno que aporte 40 decibeles positivos, pero en esta frecuencia de quiebre. Entonces esto sería un 0 y de orden 2 en esa frecuencia de quiebre, para que ya de ahí en adelante tengo pendiente de 0. Luego tendría pendiente de menos 20. Eso solo se puede lograr si pongo en esta frecuencia un polo con ese quiebre. Entonces tendríamos ahí un polo que serían 10. Y luego ya sigue de ahí en adelante en 0. Entonces para poder tener eso ahí sería un 0 simple y en este caso en 100, para que en esta frecuencia de quiebre donde está esta otra, permita pasarme para allá. Y de hecho, así como está, la ganancia acá sería 1. No necesito ningún valor. Ese es ese caso. Y todavía podría haber un caso distinto si yo pusiera, digamos, esta. Por poner nada más algo. A ponerlo así. Pero aquí no me calzó. Esta, voy a ponerla aquí. Y esa otra, yo tuviese esa otra gráfica. Vean que tengo la pendiente de menos 40 decibeles. Pero no tengo, o sea, porque ven que estoy igual, en una década bajé de menos 40. Pero tengo ganancia 0. No 40. Entonces uno aquí dice, aquí, ¿cómo hago que esto encaje? Si tengo menos 40 decibeles, ven que de hecho al inicio de estas dos gráficas la única diferencia entre ambas es como un offset. Tiene como que la noción dice... esto es como que yo tengo igual esta función para tener los 40, pero al mismo tiempo alguien al inicio me tiene, vean que esta daba 40, entonces alguien al inicio tiene que aportar menos 80 para que, menos 80, menos 40 decibeles, para que menos esos 40, con los 40 que daba este j omega al cuadrado me den 0. Y uno dice, ok, al inicio, para que eso lo pueda hacer de todas estas funciones, la única que me puede dar eso es la ganancia, es con el factor K. Entonces necesitaría, ven que para ese caso necesitaría buscar qué ganancia me da menos 40 para un factor igual, 20 log base de 10 de K. Entonces este sería un menos 2 log base de 10 de K. Y este me daría para una ganancia de 10 a la menos 2, que eso sería, vámonos así, punto 001, no 0.01.
Entonces significa que esta función aquí tiene una ganancia de 0,01. Y luego, ya aquí empiezan polos y ceros a brincar, porque vea, significa que aquí de un pronto tengo un quiebre para 20 decibeles por década. Significa que si llevaba menos 40 y ahora voy a quedar en 20, en esta frecuencia tiene que entrar un 0 de orden 3 para que levante de menos 40 a 60. De menos 40 a 20, que eso sería sumar 60. Y luego, vean que después de... Y esa otra gráfica, ¿qué pasó aquí? 10, 20, bajé. De bajé en 2 décadas. Bueno, ahí la dejé como no también. Tiene que ser múltiplos de 20. Entonces, en 2 décadas puede ser ahí. Podría ser ahí. Pero tiene que ser múltiplos de 20. Entonces, vean que ahí tengo una pendiente de menos 20 decibeles. Esta de aquí. No pueden ser menos 30, ni 15, ni nada así. Entonces, esto me lo logro con un polo. Vean que ese polo tiene que estar en la frecuencia de 10. Y para pasar de 20 a menos 20 tendría que ser de orden 2. Esta otra sería esta. Bueno, y la de arriba la que estaba en la función anterior. De hecho, ahí están como los tres. Hay más casos que yo, de hecho, casos creo que uno puede poner varios, porque ahí no hemos visto como ceros en el origen, nada así, pero yo creo que eso ya abre como cómo funciona el analizar la entrada. ¿Cómo lo ven? Si se logra entender más como con los dos en general, si alguno tiene alguna duda, que puede ser, de hecho, bastante factible. Tampoco es que es tan fácil. Porque es eso, la idea es, si yo hago dibujos, como caminando de izquierda a derecha, ahora cómo hago verlo de derecha a izquierda. Y es sencillo, digamos, ahora usted, digamos, si usted se plantea esto, usted dice, grafiquemos las funciones. O sea, traten de ver el ejercicio ahora otra vez. Está bien, estaba tratando de hacerlo de derecha a izquierda. Se supone que es esa función que encontramos. Pensemos ahora de izquierda a derecha otra vez. Tratemos de dibujarlo para darnos cuenta de cómo, de construir ese mapa mental de la función de nuevo, sacar la función de color rojo. De la función aquí, la función matemática. Sacar estas curvas rojas. ¿Alguno pensaría que es posible de la de fase sacar la otra? O sacar la función. De ahí, profe, yo siento que sí, porque, bueno, al menos en un ejercicio de la tutoría, nos dan un diagrama O de ya hecho y teníamos que sacar la función. Entonces, yo diría que sí. Hecho del de fase. Bueno, esa es la tutoría de magnitud, pero de fase no estoy muy seguro. O sea, como que yo les diga algo así. Lo estoy inventando.
totalmente. Pero no, ni siquiera vamos a ver. El de fase no es tan fácil como el de magnitud, porque las frecuencias de quiebre no son exactamente, o los quiebres de la gráfica no son exactamente en los quiebres del polo y el cero, ¿verdad? Son 10 veces atrás o 10 veces adelante. O sea, un múltiplo de 10 o o el múltiplo de un décimo de cada frecuencia de quiebre. Vamos a ver esto. Control C. Con las de fase estaríamos jugando con las gráficas del lado derecho. Es igual, eso es como jugar con un Lego. ¿Qué tengo para poder generar esa curva roja? Esto vea que aporta 0 al inicio, 0 al inicio. Si es de orden 2 también. Y estos de aquí son los únicos que aportan como tal. Puedo tener, de hecho ven que este no tiene considerado la tabla. No, ven que solo tiene como fase 0. Y eso no es cierto. O sea, esto bien aquí puede haber fase 180 grados. Tengo fase de 180 grados por la ganancia y podría tener fase debido a estas funciones. Que estas son las de gráficas de polos y ceros en el origen. Vean que aquí es un dilema. Aquí tampoco puedo completar esto bien si yo no sé si K es positivo o si K es negativo. De hecho, siempre es la ganancia la que me hace tener dos posibilidades. Si a mí me dicen que la ganancia es positiva, entonces ya solo tengo una opción. O si me dicen que es negativa, solo tengo una opción. Vamos a asumir, para poder hacerlo, vamos a asumir que K es positivo. Digamos que lo sabemos, nos lo dijeron. Si K es positivo, significa que la fase de la ganancia es 0 grados. Entonces, estos menos 180 grados que tengo aquí al inicio, que es este punto, el único que me puede dar esos 180 grados es esta función, que me puede dar menos 90 grados por cada orden que tenga el cero, bueno, es un polo en el origen. ¿Lo ven? Entonces, la función h asumiendo ese detalle que K sea positivo, para poder tener 180 significaría que aquí tiene que tener j omega al cuadrado, de fijo. No hay ninguna otra que me dé eso. Luego, esta en un radián pasa a tener, vean que esto sería 90 grados por década. De todos estos, puede ser que estemos viendo un 0, puede ser simple o de orden n. Puede ser de orden 2 o simple. Ahora, si es simple, necesito que pase en 2 décadas, pasaría 90 por n. En una década pasaría 45. Entonces necesito, para que en una década pase 90, necesito que n sea 2. Y ahora aquí viene el punto. ¿Dónde tiene que estar la frecuencia de quiebre? Porque un 0, vean que un 0 graficado, vamos a ver, si ustedes graficaran el 0 va a venir aquí, y en la frecuencia de quiebre es donde empieza a aportar. Bueno, la frecuencia en esta, que es un décimo. Y si yo lo escojo con n igual 2, sería que él va a subir en una década 90.
en 2 décadas, digamos, para que se vea, voy a estimarlo como por aquí, por ahí, porque si no igual habría que cortarlo y sacarlo por acá, pero es para como que vean la idea y después sigue el 0. Ese sería el 0, para que me dé estos 90 decibeles por década. Él pasa de 0 grados a 180. En lo que él trabaja el cambio en 2 décadas. N tiene que ser 2. ¿Dónde tiene que estar la frecuencia del 0? Aquí, que sería en 10 a la 1, en 10. Entonces lo que tendríamos es un 1 más j omega entre 10 de orden 2. Pero aquí, en esa frecuencia en 10, tiene que aparecer alguien que agarre los 90 decibeles por década y lo pase a 0. ¿Quién va a trabajar con eso? Un polo. Entonces el polo, vean que es la misma cosa. ¿Dónde va a estar la frecuencia del polo? Aquí, porque él va a empezar a hacer la resta una década atrás. Entonces aquí yo lo voy a decir, esto sería 1 más j omega entre 100, pero para que pase a ser 90, o sea, para que me baje esos 90 a 0, necesito que igual sea de orden 2. Y después, vean que aquí aparece 45 decibeles por década. Entonces aquí ya es un 0 simple, normal. Ese 0 sería 1 más j omega. Vean que aquí serían 1000. La frecuencia de quiebre es aquí a la mitad. Porque aquí estaría, ¿sí? Y de orden 1. Solo que este gráfico no me dice cuánto tiene que valer K. El valor de K es imposible de saberlo, a menos de que me lo dijeran. Porque la ganancia nunca, no se refleja esa magnitud en la función de fase. Entonces K no sé si es 4, 8, 20, 100. Pero el resto de la función sí se puede sacar. ¿Cómo lo ven? Por supuesto, de hecho, tiene un poco más complejo sacar de fase es la función. Profe, ¿usted me podría explicar otra vez la de los 45 grados? El último tramo. Sí, por favor. Vea, porque aquí, bueno, primero si tenemos, ¿verdad? Que somos 45. Vean que aquí en una década sube más o menos, está puesto para que suba a estos 45 que tengo ahí marcados. Recuerde que los ceros o los polos, digamos, él va a venir a hacer aquí, no aporta ángulo, es lo que dice es que no suma, y de un pronto a otro él empieza a sumar. Pero él se agota y después de cierta frecuencia deja ya de sumar, se queda en ese valor. Este rango siempre va a ser 2 décadas. Aquí, a la mitad, es donde va a estar la frecuencia. Bueno, si es un 0, vean que ahí se llama Z. Aquí es donde va a estar Z. Aquí va a ser Z entre 10 y aquí va a ser 10 veces Z. Entonces, ¿cuánto necesito que haga el cambio? Yo necesito, digamos, si es simple, él va a hacer un cambio de 90 grados aquí. Si es doble, esto va a ser de 180 y ahí va. Si es triple, es de 370 y ahí va. 270, perdón. Ahora lo que yo estoy viendo aquí, digamos, en esta ventanita de aquí a aquí, solo estoy viendo una década. Entonces estoy viendo que en esa década tengo que subir 45. Entonces, como tengo que subir 45, en las dos subiría 90. Entonces ya me doy cuenta de que es de orden 1. Y lo otro que me doy cuenta es que aquí es donde se lee la frecuencia del 0. Entonces es por eso que estoy escogiendo 10 a la 3, que sería, mira, creo que ahí está también el error mío. Yo creo que ahí es donde se erró. No sé por qué puse, aquí falta un 0. Al rato esa era parte del asunto, pero creo que también así queda más detalle, más explicadito. 10 a la 3 es 1000. ¿Sí lo viste, David?
Sí, sí, ya lo vi. Es que no estaba tomando en cuenta lo de las 2 décadas, que eran 90 grados. De hecho, Estaba tomando eso. sí, de hecho yo creo que ese es el detalle que hace más difícil este del de magnitud, que hay que pensarlo en 2 décadas todo. El de magnitud es más fácil porque él quiebra exactamente en la frecuencia del polo. En cambio aquí no, él quiebra una atrás y termina de quebrar una adelante. Ah, bueno, suave un toque. Aquí me equivoqué algo, suave, 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 suave. No estoy, de hecho, en algo que no pensé bien. Estoy para ver ¿dónde se agota el primero? Cierto. Se me fue esto. Vean el detalle. El primero, este que está aquí, de hecho fue el que graficamos aquí. Vean que deja de aportar pendiente a partir de 10 a la 2. Porque este primero que está aquí graficado es frecuencia de 10, es este factor. Vamos a hacerle. Este factor es este. Este, vamos a ver. Este otro es el que aportó menos 180 y aporta menos 180 siempre. Creo que aquí, de hecho, vamos a graficarlo, porque si no. Luego, eso va bien aquí. Aquí, de fijo, necesito este polo porque como el otro todavía sigue dándome 90 decibeles 90 grados por década, necesito que alguien me aporte menos 90 para que se anulen y me dé cero. Entonces, este de aquí de fijo es parte y todavía necesario. Y que este va a tener en frecuencia 100, este está bien. Y este va a ser, bueno, ahí no está graficado. Vamos a tirarlo. Este vendría, este es un polo, viene hasta aquí. Y es de orden 1 como lo pusimos. O sea, al ser de orden 1, él va a bajar a menos 90. Ah, no, es de orden 2, perdón. Va a bajar a 90, va a bajar aquí. Entonces, ve aquí viene un detalle que olvidé, yo creo, y eso lo cambia. Entonces viene menos 90. Entonces, si usted viene y suma aquí, tengo 90 y menos 90, todo muy bien. ¿De acuerdo? Hasta esta frecuencia, todo está muy bien. ¿Qué pasa a partir de ahí en adelante? A partir de ahí en adelante, de hecho, ven que eso hace que cambies, tenga el error ahí. A partir de ahí en adelante ya no tengo los 90 del 0 que tengo atrás. Y aquí tengo 0 decibeles, o perdón, 0 grados por década. Y este sigue dando menos 90. Entonces tiene que haber alguien que al sumar esto me dé 45. Entonces tiene que haber alguien que me dé menos 90, 90 positivo y 45. Y igual tiene que ser en frecuencia de 10 a la 3 para que empiece a actuar desde 10 a la 2. Pero necesito que me suba 90 decibeles por 90 grados por década para que con estos menos 90 me dé 0. Eso sería como que siga aquí en 0. Pero además me sume 45 grados por década. Este que pusimos aquí me sube 45. Recuerdan que ese fue el primero, olvidé considerar ese detalle. Y para que me sume 2 veces 45 más, esto es de orden 3. Y ahí sí ahí sí ya estaríamos considerando bien. Preguntas. De hecho, tiene que ser de orden 3 porque ya el de arriba murió.
Se ignora. ¿Aló? Juan, Lo que hay después se ignora. es que no podemos saberlo tanto. Lo que se puede, digamos, exacto, ustedes, digamos, de hecho creo que tienen la misma incógnita. A partir de ahí en adelante no estoy seguro. Digamos que la idea de esto es, como me está mostrando el gráfico, es que en ese gráfico, en las frecuencias que me, digamos, la idea más o menos de esto siempre va a ser que en el ancho que me den, aquí estén todas las frecuencias de los polos y ceros. De que no haya un polo que quedó en 10 a la 4. ¿De cómo lo voy a saber? ¿Me explico? De hecho, si yo tuviera una función que tiene un polo en 10 a la 4, necesito que el gráfico pase a ser 5, 6, 7 décadas. Entonces, si a mí me dan uno de 4, así como está ahí, significa que las frecuencias de quiebre de los polos y los ceros están dentro de ese rango para poder asumir el resto, como dice usted. Porque si no, uno quedaría de ahí, puede que haya y haya más allá polos y cómo sé yo si la función le hace falta polos o ceros que estén más a la derecha. Nunca terminaríamos de cerrar, digamos, la función. Entonces, se entiende, la idea siempre va a ser de que en lo que yo vea, como gráfica, ahí tienen que estar los polos o ceros que tenga la función. Los quiebres, o sea, las frecuencias de quiebre de los que tenga. Sí. De hecho que sí, si uno no lo plantea eso y uno dice, ¿y aquí qué sigo después de aquí? Sería como muy difícil, o no podría saber qué hay más allá. Bueno, este es un bosquejo, digamos, bueno, de hecho creo que está este que es de fase, y los de aquí atrás están estos tres. Si ustedes ven, definitivamente el más fácil es el de magnitud, porque de hecho yo creo que lo hace complejo el de fase por dos cosas. Una, porque como que las ganancias se agotan. Vean que aquí, digamos, de hecho ese fue el error que cometí. Estas ganancias o las fases, vean que empiezan en un valor, cambian, pero llega un momento donde dejan de cambiar. De hecho, ese fue el error de entrada que hicimos aquí. Y la otra es que actúan en 2 décadas y que la frecuencia de corte está en el centro. Entonces hay que manejar esos dos términos o esas dos condiciones para poder manejar bien sacar la fase. Y eso hace que sea más complicado. Y lo otro es que el valor de la ganancia acá no se puede sacar. Tendríamos que saberlo indirecto de algo. O sea, que tendríamos que saberlo o no lo podríamos sacar. Sería, digamos, incompleto. Vamos a... Bueno, de hecho esto es BODE. No sé si en general, digamos, se puede hacer y hacer y hacer y hacer práctica, pero tampoco nos da mucho el tiempo para poder hacerlo. Entonces, con lo que tienen, los 5 ejercicios que hicimos aquí, el de hoy casi se hizo como en 3 versiones, casi son más, pero digamos, contando este como 1, hicimos 4 hacia atrás, tienen el video de 1 y tienen 4 ejercicios más que son paso a paso, que es como tomar fotos de cada paso que se va haciendo desde que se inicia hasta el final, que también ayudan para ir viendo la lógica. Entonces, entre esos 4, más el video, más estos 5, para estudiar y sacar BODE. Saquen tiempo, denle con cuidadito, porque para que lo dominen, para que ya lo tengan, digamos, planteado. Creo que es bastante manejable si uno le agarra la idea. Recuerdan que al inicio de este tema, nosotros habíamos empezado, o sea, ¿cómo empezamos este tema? Lo habíamos hecho con un par de circuitos, el RC y el RL, que habíamos hablado de filtros, un filtro paso bajos o paso altos, o una respuesta paso bajos o paso altos. Todavía no hemos hecho, digamos, solo hicimos esos 2 ejercicios. Vamos a hacer 2 ejemplos más
de análisis de respuesta en frecuencia. De hecho, ustedes ya en la tutoría que hicieron para esta semana, vienen unos ejercicios donde ya les pedían respuestas en frecuencia. Entonces vamos a hacer, digamos, para que entiendan la idea, completarles esta parte. Entonces vamos a hacer un ejercicio, llamémosle el número A. Vamos a complicar nada más, un poquito, realmente no tanto, el circuito para modificarlo a, en lugar de solo el RL o RC, este otro. Tengo aquí un capacitor de 0.5 faradios, es una resistencia de 4, y es un inductor de 2 henrios. Recuerdan que para hablar de una función de respuesta en frecuencia, era importante entonces definir qué voy a ver como señal de entrada y qué voy a ver como señal de salida. ¿Ok? Vamos a llamar a la corriente de esta fuente la señal de entrada. Entonces le vamos a poner I de I. I es de int, de en inglés, que es lo normal que a veces viene aquí, o lo int en español, si lo podemos ver. Y vamos a llamar a esta corriente IO. Esa es la respuesta que quiero analizar. La función de transferencia, o la respuesta en frecuencia que quiero que encontremos es cuál es la función de h de omega, perdón, que relaciona la señal de salida IO entre la señal de entrada I de omega. Pregunta, si uno toma aquí el circuito y se pregunta, recuerdan que la idea es como tratar de ver cómo funciona esto, si tiene algún comportamiento de filtro o algo por el estilo, diría uno. De hecho, más bien esta gráfica, vamos a hacerlo con esta. Ouch. Si esas dos señales las escogemos con señal de entrada y de salida, yo puedo pensar en cómo se ve de 0 a omega, conforme omega se hace muy grande. Si la frecuencia es infinita, recuerden que la respuesta en frecuencia de todos estos elementos se define por las impedancias. La impedancia de este capacitor está definida como 1 entre J omega C y la impedancia de este inductor como J omega L. Conforme la frecuencia sea muy alta, este inductor va a tender a un abierto y el capacitor va a tender a un corto. Si yo llego a esa condición, la corriente de la fuente es igual a la corriente de la salida, IO. ¿Y qué significaba que fueran igual? De que como está definida la función, es que esta señal y esta son las mismas, y que eso se genera entonces dándome una función de igual a 1. Para ese caso, pero de hecho voy a quitarlo porque ahí se ve, podría enredar. Entonces lo que estoy viendo es que esta función aquí, si yo defino que esto es 1, cuando tiende a la frecuencia de infinito, la función va tendiendo a 1. ¿Y en 0? Si yo tengo frecuencia 0, esto es un abierto. ¿De acuerdo? El capacitor es un abierto. Y si es un abierto, IO es 0. Y si la IO, que es la salida, es 0, ¿cuánto vale H de omega en esa frecuencia? Vale 0. Entonces vean que esto al menos nos da como una idea que es como así, pareciera. Ahí. Parece ser un paso altos. Vamos a sacar la función y vamos a graficarla más para ver cómo es realmente, pero tiene un comportamiento como de paso altos.
A mayor frecuencia yo voy a ver más corriente IO en la salida, con una amplitud más grande. Ahora, ¿esto cuánto sería? Esto sería 0.5, esto sería menos 2J entre omega. Y esto sería 2J omega y 4. En este caso, vamos a hacerlo aquí abajo. La corriente IO de omega, lo podemos hacer como un divisor de corrientes. Va a ser la corriente I de omega multiplicado por 4 más J2 omega. Vean que ese es como el divisor. Dividido entre la suma de las impedancias, que sería 4 más J2 omega menos 2J entre omega. Yo puedo pasar I de omega, I de I a dividir. Esto es exactamente la función de respuesta en frecuencia que quiero generar. Y sería 4 más J2 omega entre 4 más J2 omega menos J omega entre 2 omega. Si usted ve esa función así como está, no es una función como que ya está en forma estándar para graficarla o en forma polinomial. Como aprendimos gráficas, esta función así nos ven que este dividido entre omega que hay aquí es el que, digamos, no acomoda bien la expresión. Si usted agarra esto y lo multiplica por J omega arriba y abajo, vean que a nivel de la función no le hago nada, pero la arreglo. O sea, no cambia. Tendríamos como un J omega, 4 más J2 omega, y abajo ya las cosas se ven distintas, que es donde me interesa. 2J omega lo puedo ver como un 2 y lo puedo ver como J omega al cuadrado. El 4J omega lo puedo ver como 4J omega. Y si el J lo veo abajo, multiplicado por queda nada más el 2 solito. Y ven que entonces la función ya tiene cara de una función de respuesta. Otra vez puse aquí el J. J omega. Si lo quisiéramos, podríamos pasarlo a forma estándar, que habría que factorizar el 4. Factorizar la ganancia de 4. 4 dividido entre 2 me va a dar el... Ah, no, suave. Aquí. Suave. Si factorizo el 4, me queda 1/2. Y abajo, si factorizo el 2, me queda un polo cuadrático. Más o menos, y de hecho ven que este es un S, esto lo puedo ver como un X al cuadrado más 2X más 1. Y esto es la forma notable de X más 1 al cuadrado.
Entonces esto más bien es... Queda un 2, J omega, 1 más J omega entre 2. Y un 1 más J omega al cuadrado. Esa sería la función. Vean que estoy pasando de un circuito a sacar la función. Y de hecho de ahí ya yo podría ir a graficarlo. Si uno hace la gráfica así medio aprox de esta función, ouch, que no se hace pequeño. Acá. Aquí como para ver si lo puedo bosquejar rápido en este espacio. Es que 2, bueno, ese 2 tiene una ganancia de 20 por el log de 6 decibeles. Entonces, eso más o menos tendríamos. El 2 son 6 decibeles. 6 decibeles de ahí sería por aquí. Si esto es 10, como un aprox por ahí. Ese sería el 2. El J omega es un 0 en el origen. Recuerden que el 0 en el origen tiene que pasar por aquí. Vean que es de orden 1, entonces ese 0 tiene que bajar a menos 20 y sigue ahí hasta el final. Entonces si sube 1, 2, 3... Ahí estamos bien ahí. Ese sería el 0 en el origen. El 0 normal empieza en 0 y tiene que llegar en este caso a 2 radianes. Aquí. A partir de ahí, tiene que cambiar 20 decibeles por década en pendiente. Sería ahí. Vean que aquí exactamente en 20 sube 20 decibeles. Y el polo tendríamos igual 0, pero ese polo sería aquí en 1 radián. Tiene que bajar para cada 20, sería aquí 20, aquí. Porque en 2 décadas bajaría 40. ¿No es? Aquí menos 20, menos 40. Ajá, aquí. Entonces la suma prox, la suma al inicio, vean que da menos 20 más 6, como menos 14. Vamos a hacerle un suma así. Algo aquí. Luego, eso tiene que seguir con menos 20 decibeles por década, pero eso va a llegar a ser hasta el primer quiebre. De hecho, ese primer quiebre tiene que ser ahí. Luego de ese primer quiebre, a partir de ahí tengo menos 20 y menos 40. Más bien, perdón, 20 positivos y ya tengo menos 40, entonces tendría como que baja un poquito. Y ese baja va a ser hasta aquí.
Y después voy a tener menos 20, voy a tener 20 y 20 y menos 40. Vean que hace como eso. Viene desde abajo, sube un piquito y después sigue en 0 decibeles. Recuerden que 0 decibeles es 1 en escala normal. Es más o menos lo que habíamos dicho. Esto tiene que llegar a 1 cuando la frecuencia tiende a frecuencia alta. Eso es un bosquejo un poco rápido, pero parece tener sentido. Y si lo vamos a graficar, si tomamos esa función y la graficamos, creo que yo lo tenía como... Se llama circuito A. Aquí están las funciones de transferencia. De hecho, el H es esta que está aquí. Vean que es... Nosotros, o sea, están los dos, el polinomio. Aquí está el numerador, dividido entre el denominador. La misma función y yo grafico fase y magnitud y bode. Puño, estos salieron un montón de gráficas. Creo que había unas viejas que quedaron ahí. Tenemos esta. Esta. Eran solo esas dos. Ok, de hecho. La del lado derecho, esta de aquí, es la respuesta de frecuencia, pero lineal. De hecho, vean que aquí hay un pico, que hay un momento donde la frecuencia, hay una frecuencia más bien, en donde la ganancia es mayor a 1. Entonces, vean, esta es la ganancia sin escala de decibeles. Que esta es más bien ya la función así, bien graficadita. Está como pegado eso ahí. Y ya salió. La otra es la de bode. Que estos cuadrillos siempre quedan ahí. Ok, ahora sí. Entonces vean una parte interesante. ¿Qué significa esto que está aquí? Si uno tiene esta función, ¿qué significa esto que hay aquí? Y que de hecho vean que también se ve igual acá, en la frecuencia en bode. Y de hecho, vean que este bode no está nada lejano al bode que nosotros sacamos. De hecho, dije ahora menos 16. Era menos 20 decibeles más 6 decibeles, 6,02. Eso es alrededor de menos 14. De hecho, vean que aquí anda más o menos y mucho mejor. La prox.
menos 14 decibeles. Entonces aquí nosotros empezamos con la línea recta, luego bajamos un poquito y después nos fuimos recto en 0 decibeles. Digamos sin problema en esa parte. Vean qué significa esto. Es más, si uno agarra la gráfica, esta puramente la función, aquí tengo esta. Yo lo puedo agarrar y evaluarla en un valor. O sea, poner este cursor ahí en un punto. Por ejemplo, tal vez en 2 radianes. En 2 radianes tengo 1,131 de ganancia. De hecho, voy a apuntar eso. Voy a ponerlo aquí para que no me lo oculte. La función h de omega para 2 radianes, o sea, un punto de la gráfica dice que es 1,131 ángulo. Vean que el ángulo hay que medirlo de la otra. Hay que buscar aquí abajo, en la otra, en 2 radianes. 8.13 grados positivos. Vean que eso es como, a ver, lo que hice fue más o menos agarrar fue como por aquí. La frecuencia en 2 radianes por segundo. La respuesta en frecuencia es tan, digamos, chiva en el sentido de que si usted dice, si usted le pone una corriente de entrada a ese circuito, pongámosle 10 coseno de 2t más 10 grados ampera. Si ponemos que la fuente tiene eso, la gran pregunta es cuánto da I/O. Hay varias formas de hacerlo. Una, resuelve usted el circuito por CA para 2 radianes, calcula las impedancias para 2 radianes. Pero si tenemos la función de respuesta en frecuencia, usted puede decir, esto es igual a la magnitud que tenía por la ganancia de la respuesta en frecuencia para 2 radianes. Va a salir el coseno, porque de hecho de CA lo sabemos, si le ponemos 2 radianes va a haber un coseno de 2 radianes. Pero va a tener el mismo ángulo con la señal de entrada más el ángulo que produce el sistema o el circuito, que es el ángulo de respuesta de fase en 2 radianes. Entonces, si uno hace el análisis, esto tiene que dar, sería que 11,31 coseno de 18,13 grados ampere. Esto es parte de lo que sirve o de lo que significa la respuesta en frecuencia, porque me dice cómo responde el circuito para esa frecuencia o para todas las demás que yo quisiera. La parte interesante de aquí es, no sé si notan o si ven la parte muy interesante es que yo aquí tengo una ganancia mayor a 1. Yo aquí tengo una señal que entró con 10 de amplitud senoidal y me está generando una función con ganancia de 11. O sea, o de amplitud de 11. Como que ganó un poco de amplitud. Eso es lo que vamos a ver después de esta parte, que es un efecto de resonancia. Y eso, por hecho, ustedes ven en el temario o en el mismo formulario, hay una parte de circuitos resonantes. La resonancia es la que hace que aparezca este efecto. Pero eso no es que no era posible con un circuito pasivo. Más o menos. Digamos que de alguna forma, como te digo, la resonancia es un efecto muy particular, que de hecho ahí eso es lo que hay. Se logra cuando hay una bobina y un inductor en un circuito. Si hay una bobina sola o si hay un inductor solo, no se puede.
pero cuando los dos están, hay un efecto muy particular que pueden generar, se llama resonancia. De hecho, por eso es un tema que hay que estudiar en esto, en respuesta en frecuencia. Lo que sí es cierto es de que, recuerdan que las ondas están desfasadas. O sea, vamos a ver cómo te lo... Sí, los de ambos. Las desean en general. A ver para que vean esta idea. Que la amplitud sea de 11, es que eso es lo que quiero como que... Voy a poner aquí 2 puntos. Ay. Que la amplitud sea de 11 no quiere decir recuerda que el circuito era, teníamos la corriente I es igual a IO más la corriente del otro lado, pongámosle I2, que es como aquí donde teníamos la resistencia de 4 ohms, y aquí donde estaba el capacitor, y aquí sigue el circuito, pero aquí tengo IO, y aquí tengo I1, no, I2, perdón, y es que esta no era I1, es II de entrada. Lo que está diciendo es que si usted le pone en esta onda 10, la onda es de 10 de amplitud, esta onda tiene 11 de amplitud, 11,31. ¿Estamos claros? Esa es la pregunta. Yo no sé, ¿no que no podía? Pues no necesariamente es lo que estamos viendo, porque aquí lo que quiero es que veas que es la suma. Si usted tiene, tiene esta onda, aquí, esta onda vale 11. En este momento, si vale 11,31, la otra onda que es I2, no sé, de alguna forma tiene que ser como algo así. Que aquí me quedó terrible esto. Para que tal vez en este punto sea menos 1,31 voltios. Y cuando se suman en ese instante, en el tiempo, ya es 10, o puede ser menos. El desfase juega, no sé, yo lo que quiero que vean es que el desfase juega para que no necesariamente se genere que una amplitud mayor a lo que tendríamos. ¿Me entendés esa idea? O Sí, sí. esta lógica. El desfase hace que como son dos, la otra puede que sea negativa para que se reste con algo que parece ser 11,31 y ya el equivalente ya no sea 10. Por ahí es donde anda esa parte. Ujú. Esto no calzaría si todas estuvieran en fase. Ve que ahí sí jamás tendría sentido. Si esas tres corrientes estuvieran en fase, ninguna, las dos, o sea, estas dos corrientes de acá, jamás pueden tener una amplitud mayor ahí y si estuvieran en fase y esta tiene una amplitud de 10 y estas dos, esta tiene que ser 8, casi como si fuese CC, porque en cada instante tiene que calzar el 10, pero digamos, eso sea, el asunto de esto es el desfase que hay. Sí, ya lo entendí. Ok, vamos a ver, vamos para atrás. Lo que sí es cierto, voy a devolverme para acá, con lo que dije el otro día, es que esto no es, o sea, la respuesta de magnitud, la única forma de que sea mayor a 1 es que haya resonancia. Y es lo que el tema que sigue es, no sé si lo llegaremos a meter hoy, pero es lo que sigue, si no hoy el viernes, que el lograr que las ganancias sean mayores a 1 solo se logran cuando en los circuitos hay resonancias, y esas resonancias vamos a estudiarlas luego. Entonces vean que ese circuito es como si fuese un paso altos, que era más o menos como lo estimamos de entrada. Ese es el ejemplo A. Vamos a hacer un ejemplo B. Sería 2.2.
Y este sería un... Vamos a hacer el camino algo similar al anterior. El circuito que quiero que veamos es este. Dos Henryos, 6 ohms, 10 y 50.000. Señales. Vamos a llamar a esta fuente VO y vamos a llamar a esta I. Vean la parte interesante. La función que yo quiero que encontremos ahora, vamos a buscar, es una función. Uy. Que me logre relacionar la señal VO como la señal de respuesta con la señal I de corriente como entrada para ese circuito. Básicamente creo que es simple, ¿verdad? La idea. ¿Esto qué es? La impedancia equivalente para omega que tengo de ahí para allá. Porque es un V entre I, entonces lo que tengo que saber es nada más la impedancia equivalente. Impedancia serían, este sería J2 omega, este otro, ¿cuánto? 50 milis. 20. El capacitor sería 1 entre J, no, ¿cómo es? Perdón. ¿Cómo es esto? 20 entre J omega. Y de ahí empezar a sacar esta función. ¿Qué tenemos? Que esto sería igual como a un Z equivalente. Voy a hacer una gráfica. Antes de sacarla voy a hacer esta gráfica. Me gusta porque es como ponerlos a pensar un poquito. Podríamos ser capaces de ver cómo se ve esta función. Que es lo mismo que esto, ¿verdad? Para este ejercicio. Bosquejo. O sea, pensar cómo es ese circuito en la frecuencia. Casi siempre esto nada más es un análisis para frecuencia cero y qué pasa aquí en frecuencias muy grandes. En frecuencia cero, el capacitor es un abierto. Este nodo es como si no estuviera, da impedancia infinita, abierta. Y de este lado el inductor, perdón, el inductor es cero. Entonces la función me tiene que dar 6 en H0. Y cuando tiendo al otro a infinito, esto es un abierto y esto tiende a corto y tiende a 10. Está interesante. De hecho, creo que voy a ponerlo así, como que si esto sea 6, de alguna forma esta función lo que hace es esto. Parece. Vamos a ver cómo nos va. Si lo ven, igual es como un bosquejo que no tenemos totalmente claridad si cómo nos va a salir. Z equivalente. Tendríamos. Aquí hay un paralelo de varias cosas. Sería
10 más 20. Sí, para revisar 1, J omega es decir, esto va a estar multiplicando el otro que sería 6 más J 2 omega entre la suma de todo, 10 más 6 más 20 entre J omega. Ahora, estas expresiones, para empezar a acomodarlas, hay que multiplicar al menos una vez J omega arriba y abajo. El primer J omega que está en el numerador lo puedo pasar al primer factor para que ese factor entonces nos quede como 20 más 10 J omega y este queda 6 más J omega 2 y abajo tendríamos 2 J omega al cuadrado, este término, 16 J omega sería esto y más 20. Entonces vean que así, a ojo parece que hay dos ceros simples y un polo cuadrático como función. Depende de lo que queramos. Si queremos graficarla en MATLAB, MATLAB no hay que hacerlo en forma estándar. De hecho, MATLAB, si ya lo travesaron esta semana, lo que hay que hacerlo es en polinomios. Arriba en un polinomio y abajo en otro polinomio. Si lo voy a graficar manualmente, lo mejor es sacarlo en forma estándar. En forma estándar sería, hay que factorizar, digamos, estos términos que hay aquí, como el 20 y todo eso que hay ahí, digamos 20. El primero sería en 20, para que eso sea 1. Más, eso sería un medio. Y aquí este otro habría que factorizarlo en 6. Tres. No, lo que quiero, perdón. La forma estándar de este es factorizarle el 20. Yo creo que este ya no es reducible. O sea, no ese sí es cuadrático, porque ese tendría 1 dividido entre 10, 16 dividido entre 10 y 1. Sí, pues es mejor tenerlo. Y esto sería un 10 al cuadrado, sería raíz de 5. Sí, las frecuencias son un poco incómodas, pero sí se puede graficar, digamos. Este 20, cancela este 20. De ahí puede uno trabajar, seguir trabajando el gráfico. Esta vez no lo vamos a hacer a mano porque si no nos vamos a ir mucho rato. Vamos a agarrar esta función. Yo lo que quiero es ver cómo quedó la respuesta. Y
Yo este lo tengo como circuito B. Entonces lo tengo al revés. Este dice I entre O. Creo que aquí lo puse mal algo. Está al revés. Pero sería 1 entre. Vamos a ver cómo se ve este. Sí está al revés. De hecho, vean que aquí está el polinomio. Vean que el polinomio que está en el denominador. No, más bien arriba en el numerador es 20. J omega al cuadrado 2 y J omega 16. Está exactamente este polinomio, pero en el numerador y el otro abajo. Entonces estoy graficando la admitancia, pero vamos a ver cómo se ve. Voy a tirarlo así, admitancia, a ver cómo se ve. ¿Recuerdan los valores que habíamos estimado? ¿Cuánto era la impedancia al inicio? Eran 6 ohms, ¿lo recuerdan? Habíamos dicho que tiene que ir de 6 a 10, pero no estábamos claros cómo iba a cambiar esta función. Vean que aquí este es el contrario, porque esta es la admitancia. Está pasando de... Bueno, pero este es en decibeles, donde es que se me hizo la otra. Esta. Esta sí lo podemos ver exactamente los valores. Esta función en 0 tiene 0.1667, que eso es exactamente un sexto, que es el inverso de 6. Y esto tiene que tender, si tenía que tender a 10, tiene que tender a un décimo, que es 0.1. Entonces vean que la función, digamos, se ve así. Pero si la quisiera ver al revés, no sé por qué no me calzó. No, que aquí están al revés. Esto no hay como no es tan difícil. Esto nada más le hago aquí esto. Aquí esto y elevado a la menos 1. Suave. Él no reconoce, creo, esos corchetes así. Estoy acostumbrado a otro. Vean la parte interesante. Viendo la función aquí, empieza en 6. Hay unas frecuencias donde de hecho es menor a 6 la impedancia equivalente a la magnitud. Y después va creciendo asíntota a 10. Esta, de hecho, esto que está aquí, ese bajonazo, es un poco porque hay resonancia también en el circuito. Vean que en el circuito que tenemos, tengo un inductor y tengo un capacitor. Entre ellos va a haber un efecto de resonancia. Ese efecto de resonancia se puede ver, digamos, de varias formas. Entonces voy a copiar aquí algunas gráficas para que queden de este lado. Esta es la de magnitud. Esta es normal, vean que esta no es con bode. Aquí más pequeño. Y la otra, que es la de bode, que es esta.
Entonces, estas son las gráficas de de impedancia, más bien, perdón. De hecho, creo que tal vez para que haya espacio, esto puede venir aquí. Y poner esta gráfica acá y acá. Esas son las de Z equivalente y podríamos para complementarlo verlo del otro lado. Entonces como un 3.1. La contraria, que es la otra que estaba al inicio. Entonces de esta función podríamos sacar H, donde este H sea la corriente de entrada entre VO, que esto se vería como la admitancia, que eso sería igual a 1 entre Z así como esta sería 1 de 10 y aquí abajo tendríamos un 1 más j omega entre 2, 6 por ahí. Esta sería la gráfica de admitancia o de respuesta en frecuencia. Sorry. Y para este caso, vamos a graficarlos ahí. Sería sin el a la menos. Bueno, de hecho, dejémoslo así para acordarme. Sería esta función. Y la otra, que es la de escala de decibeles, sería esta. Vean que aquí hay que tener cuidado porque esta sí corresponde a, digamos, I entre V. Pero el anterior, para que nada más leen el nombre, como yo no le cambié el nombre, estas que están aquí es V entre I. Nada más. Entonces ven que igual el procedimiento es como un análisis del circuito, donde lo que hay que hacer es asumir a las impedancias dejarlos en términos de omega, y después de ahí empezar a buscar el análisis del circuito que me deje la relación que ando buscando, o sea, la señal de entrada siempre dividiendo la señal de salida. Y ahí yo encuentro la función de respuesta en frecuencia. Y una función de respuesta en frecuencia
Si la paso a forma estándar, la podemos graficar manualmente con forma asintótica. También la puedo pasar en forma polinomial y la grafico ahí en MATLAB, en este caso, digamos, teniendo eso. Entonces, digamos que esta primera parte del curso de este tema, vean que llevamos como, ¿qué es el concepto de respuesta en frecuencia? ¿Cómo calcularlas en los circuitos? El efecto de la respuesta en frecuencia se da debido a que están las impedancias y los capacitores. Perdón, las inductancias de las bobinas y las capacitancias de los capacitores. Entre ellos, como la frecuencia a la cual se ponga una señal me da una respuesta diferente, es por eso que hay que hacer un análisis de respuesta en frecuencia para circuitos de este tipo. Las funciones de respuesta en frecuencia son funciones de variable omega, pero de valor complejo, que tengo magnitud y fase. Con esas funciones yo puedo, de hecho, como el ejercicio anterior, que era el de esta parte de que se me hizo, con las funciones de respuesta en frecuencia yo puedo saber cómo respondería el circuito para una entrada con una frecuencia en específico y saber cuál sería la salida. De hecho, vean que eso es lo rico de esto, o lo valioso. Con h de omega, yo no necesitaría hacer circuitos de, digamos, hacer fasores para cada frecuencia. Yo voy a la función. Evalúo, digamos, en este caso lo habíamos hecho para 2 radianes, pero yo puedo ir a evaluarlo a 100 radianes. Con lo que tengo, ya puedo saber cuál es la señal que voy a sacar. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse valioso esta parte. Vamos a ver aquí algo. No sé. Un segundo, chicos, ya voy. Listo, ahora bien. Entonces, digamos, por ahí es donde vamos. Tenemos este análisis de frecuencia y de por ahí. ¿Alguno tiene alguna pregunta de lo que llevamos, de, bueno, el ejercicio o en general? ¿Alguna inquietud? LLC, estos ejemplos. Ahí ven. En la tutoría hicieron algunos ejercicios o ya los hicieron sobre respuesta en frecuencia, de sacar las funciones, entonces digamos que completamos más o menos la idea. Vamos a empezar. Voy a dejarles planteado, bueno, es que de alguna forma resonancia, que sí me interesa de alguna forma esta parte. Voy a plantearlo. Voy a dejarlo en las, digamos, voy a dejarlo acá para poder ver esta parte. El primer circuito con el que vamos a empezar a pensar en el concepto qué significa resonancia va a ser un circuito RLC serie. Como lo veíamos hace un rato, yo lo que necesito, digamos, parte de lo que les decía era que para poder pensar en una resonancia, yo necesito que existan inductores y capacitores en el circuito, porque es un efecto que se genera entre ellos, entre los elementos. Entonces, el circuito que vamos a empezar a analizar, vamos a plantearnos un circuito RLC. La parte interesante, vamos a empezar por esta parte de acá. ¿Cuál es la impedancia que ve esta fuente?
pero vamos a verla en términos de la frecuencia. O sea, vamos a ver a la función de impedancia como una función que depende de omega, ¿sí? ¿El inductor tiene C? Eh, no, Ok. llamémosle L. Para nada. Gracias. Vamos a ver. Ahora, la impedancia es R, ven que es un serie, es sencilla, más J omega C más J omega L. Las resonancias se dan en aquellos circuitos donde la impedancia del circuito vista para un par de terminales, aquí yo lo estoy viendo como si fuese aquí, como la entrada, como si fuese una red de puertos. Para la impedancia se genera cuando exista algún valor de omega donde la parte imaginaria de la impedancia es igual a cero. De hecho, así se define. La pregunta es, ¿cuál es esa frecuencia? Usualmente a esa frecuencia se le llama omega O, como digamos el superíndice, digamos, para buscarlo, el índice. Y esto lo que significa son la frecuencia de resonancias, o la frecuencia de resonancia. No todo circuito tiene frecuencia de resonancia. Primera condición es que al menos existan capacitores e inductores. La frecuencia de resonancia es aquella frecuencia donde de esta función porque esto es una función, es aquella frecuencia que al evaluarla, la parte imaginaria de esa función sea cero. Entonces, ¿cómo planteamos eso? Vean que aquí la parte imaginaria de esto lo podemos ver así. R más J, esto sería omega L menos 1 entre omega C. En este caso, esta es la parte imaginaria. Esto es lo que es la parte imaginaria de Z de omega. Entonces la pregunta es, ¿existirá un omega que me hace que esto sea cero? Entonces uno tendría que, ¿a qué frecuencia logro que este término sea cero? Y vean que despejando de aquí, yo podría, bueno, nada más para el otro lado sería acá. Omega al cuadrado. Y dice que la frecuencia se va a dar cuando 1 sea igual, cuando sea igual a 1 entre la raíz de omega de LC. En un circuito RLC serie, esa es la frecuencia que hace que la impedancia de la parte imaginaria sea cero. De hecho, vean la parte interesante. ¿Qué significa? Que si yo pusiera a funcionar ese circuito a esa frecuencia, esto que sea igual a cero es como si fuese un corto. Como si nada más el circuito estuviera viendo la resistencia. Por poner la frecuencia, esta es la frecuencia de resonancia. Por ponerle un caso, si la resistencia fuera un ohm, si el inductor fuera de 0,01 henrios, que esto es igual a decir 10 milihenrios, y si el capacitor fuera de 1 micro, ¿cuál sería la frecuencia de resonancia? A la menos 6 por esto me da una frecuencia de resonancia de 10 kiloradianes.
De hecho, ¿qué es lo que estamos viendo? Que esta función, que con omega igual a 10 kiloradianes, es igual a 1. Porque la parte imaginaria esa es la frecuencia que hace que la parte imaginaria sea igual a 0 y tengo, digamos, función de respuesta, digamos, de 1. Ahora, aquí podríamos, de hecho, la definición de resonancia se busca así. ¿En qué frecuencia yo tengo que la parte imaginaria de las impedancias del circuito es igual a 0? Para ver esto un poquito más, uno puede sacar algunas funciones de transferencia interesantes. De hecho, esas funciones vamos a hacerlas sobre esta tensión. Esta tensión la vamos a llamar VR. Y esta tensión de aquí, que la vamos a llamar VLC. Sí, contra, digamos, la función VS de entrada. Entonces, el ejercicio lo vamos a continuar por dos partes. Vamos a hacer el calcular para ver unas cosas ahí que salen chivas de esta parte. Dos funciones de respuesta en frecuencia. Una, ¿cómo se ve la respuesta en frecuencia si veo la resistencia como la salida? Con la fuente, digamos, como la entrada. ¿Y cómo se ve la respuesta en frecuencia? Viéndolo más bien como la tensión en el inductor bobina, inductor capacitor, perdón, entre Vs. De hecho, de ahí es donde vamos a empezar a sacar los filtros pasabandas y eso por ahí, que de hecho se generan por el efecto de resonancia. Entonces, por acomodarnos con el tiempo, resonancia, digamos, de hecho sería bueno que lo estudien porque para la próxima clase va a ser sobre resonancia y filtros. Este es el primer planteo, digamos, de resonancia. Este es un ejercicio, digamos, resonante. La resonancia va a darse, es un efecto que es digamos, recíproco que se dan entre la existencia de capacitores e inductores en un circuito. Y lo que uno busca es, para cierta impedancia que usted define equivalente, como en este caso, de este circuito hacia allá, para este como puerto de entrada, ¿a qué omega si yo le doy digamos, a la fuente, si yo le cambio la frecuencia, a qué frecuencia yo logro que el circuito entre, digamos, vean que es como que si la corriente entre en fase con la tensión, porque si desaparece la parte imaginaria y solo me queda real, sería como solo la resistencia, estaría viendo la corriente en fase con la tensión. ¿Es a qué frecuencia logro eso? Cada circuito tendrá frecuencias diferentes de resonancia. Esta frecuencia, que es 1 entre la raíz de LC, es para ese circuito. Entonces, digamos, vamos a sacar las dos funciones, estas que faltan, empezando la próxima clase, y vamos a ver las gráficas de ambas, para empezar a ver el efecto de lo que conocemos como filtros pasabanda y rechazabanda. Efectos, digamos, a nivel de circuitos RLC, que se generan por efectos de resonancia. Entonces nos vemos, bueno, no sé si tienen una pregunta aquí, fue apenas como la pincelada de entrada, y con esto empezamos la clase que sigue el viernes. ¿Sí? Entonces, muchas gracias y no sé si tienen alguna pregunta. Si no, nos vemos el viernes. Audio Jungle.